Señores, para lo que están haciendo. Stop, 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 stop. El Escobar Fall es una estafa, señores. Y en este video les voy a enseñar a ustedes mi parecer por qué. Ya es algo que se está hablando por todo lado del mundo de la tecnología. Ya muchos, aunque lo han recibido, están diciendo, hey, eso es una clara estafa. Y en este video, pues les voy a enseñar algunas cosas relacionadas con el Escobar Fall. Primero que les voy a decir a ustedes que yo estoy bien decepcionado con muchos youtubers, especialmente americanos, en el que están dándole gloria y alabanza a este teléfono cuando obviamente ellos saben que viene digamos, de un proceso, porque es de la marca Samsung, ya les voy a decir por qué, pero de un proceso un poco muy por debajo de la mesa, un proceso bien raro. Y para eso les voy a leer a usted, les voy a enseñar dos youtubers, uno que lo tuvo y otra que sí lo ordenó y no le ha llegado. Y les voy a enseñar a ustedes algo que muchos youtubers americanos no están enseñando, que solo uno lo enseñó. Y es la carta que te manda el CEO, que es el hermano de Pablo Escobar. Roberto Escobar te manda una carta con el dispositivo y les voy a enseñar a ustedes la carta aquí en este chavo, y abajo en la descripción les voy a dejar todos los videos de todos los youtubers que les voy a enseñar. Este es el chavo. Este chavo recibió la unidad y pues él solo tiene 6,000 suscriptores y pues a él sí le llegó, pero él no, el dispositivo él sí lo compró. O sea, él lo compró con su dinero y sí le llegó. So, aquí hay un ejemplo de alguien que sí le llegó el dispositivo. Pongamos a Mike aquí por aquí. Que entonces, le voy a enseñar la carta que le manda a él. Ok, se dieron cuenta que el momento que le abrió, él recibe dos cosas, la unidad y una carta. Les voy a enseñar la carta porque la unidad yo sé que ustedes ya la vieron. Ok, lo importante va a ser esta carta. Esta carta dice mucho sobre quiénes están detrás de esto y sus intenciones que tienen también. Vamos a ir paso a paso. Mira, dice, gracias por comprar el Fall. O sea, este chavo lo compró. Luego dice, estamos agradecidos que nos encontraste. Tú eres de los primeros 1,000 clientes que han sido seleccionados randomly. Randomly quiere decir al azar. Ok, paremos ahí un poquito. ¿Cómo es posible? Esta carta no la enseñan los youtubers que han hecho unboxing. Ellos no enseñan la carta, no sé por qué. Pero este chavo sí la enseña y dice, tú has sido seleccionado al azar. O sea, espérate. ¿Cómo la carta dice de que él fue seleccionado al azar? O sea, de que él sí lo compró, pero ellos escogieron de los que lo compraron, los primeros 1,000 al azar, a esto se lo vamos a mandar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que lo han comprado y les ha llegado una revista, no les ha llegado un dispositivo. Eso quiere decir de que esta palabra de al azar, ellos escogieron de que los que lo compraron, vamos a este, papá, a este se lo mandamos, pero a los demás no se lo han mandado. Luego dice, tú has recibido el Galaxy Fold. Apreciamos tu apoyo y pues nos puedes dar, y que si les puedes decir a tus amigos y familiares de estos deals, pues de estas gangas, digamos, o ofertas, ¿no? Entonces, luego dice, segundo párrafo, el Escobar Fold, dice, es un overstock. O sea, un overstock es un sobreexceso. Mira, aquí dice un sobreexceso de compras del Galaxy Fold. Luego dice, nosotros hemos comprado, o sea, ellos, la firma de Escobar Fall, manejada por Roberto Escobar, el hermano de Pablo Escobar, dice, nosotros hemos comprado muchos de las tiendas y retails, hemos comprado todas estas unidades porque estas tiendas y retails no han podido vendérselas a sus clientes. O sea, la marca esta lo que hizo fue de que compró muchos dispositivos de esto a lugares que no lo han vendido, porque el Galaxy Fold no se ha vendido como, pues, obviamente, un teléfono muy caro, vale $2,000 y pues no se ha vendido, pero ellos sí han comprado mucho y le está diciendo, bueno, a los que no lo han podido vender, a todas esas tiendas, pues nosotros se los compramos y ya. Y luego dice, dado esto, dada la ocasión, dice, este teléfono ha vivido o ha pasado por las manos de Samsung, y siendo de que es tratando de decir de que es un teléfono original de la marca de Samsung. Ok, paremos aquí un poquito. Tanto en el segundo párrafo como en el tercer párrafo, ellos están aclarando y diciendo que ese teléfono es un Galaxy Fold 2. ¿Me entendés? Ellos te están diciendo, sí,
es un Galaxy, es de la marca Samsung, es un Galaxy Fold. Luego dice, esto no está cubierto por ninguna garantía, o sea, de que esto no está cubierto por la garantía de Samsung. Y tampoco este va a ser un, esto es lo que me da risa, ni tampoco esto se puede revender bajo la marca de Samsung. Yo me quedo como, espérate. ¿Cómo es posible? Ellos te están diciendo en la carta que tú no puedes revender este producto como marca de Samsung, pero ellos lo están haciendo. Yo me quedo como, oh my God, es que por eso les digo que esta carta dice mucho. Yo no sé por qué los youtubers grandes no lo mostraron. Yo me quedo como, Dios mío, en serio. O sea, ellos te están diciendo no lo revendas, pero ellos lo están revendiendo y todos le están poniendo una pegatina. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Z Smartphone allá en España? Que ellos compraban los teléfonos Xiaomi y luego ponían una pegatina de ellos, de su marca de ellos, pero en verdad el teléfono era una marca Xiaomi, pero ellos decían, no, este es Z Smartphone. Y exactamente lo mismo, ellos compran el Galaxy Fold, es de Samsung, pero ponen pues de que es de la marca de ellos. Luego dice, cuarto párrafo, hey, mira, oh my God, es que esto es lo que a mí me saca un poco de onda porque dice, ellos, o sea, Samsung, nos odian a nosotros. Y nosotros odiamos a Samsung también. O sea, cuando tú usas ese lenguaje, o sea, yo no sé por qué, yo no entiendo por qué usar ese tipo de lenguaje. O sea, ¿quiénes usan ese tipo de lenguaje? O sea, yo no me quiero meter a controversia ni nada así a lo loco, pero ese tipo de lenguaje, ¿me entiendes? Ni en la calle creo que usamos ese tipo de lenguaje, ¿me entiendes? Viniendo de la calle, ¿me entiendes? Entonces, yo me quedo como, espérate. O sea, tú estás vendiendo una unidad de la marca de Samsung y gracias a ellos tú estás en este negocio y tú estás diciendo de que tú los odias y ellos te odian. Y no solo eso, o sea, luego dice, pronto tú vas a entrar a la página RIP Samsung. O sea, yo me quedé como, espérate. En serio, o sea, vamos a entrar a la página RIP Samsung. ¿Qué quiere decir RIP Samsung? Como descansa en paz Samsung. O sea, como que le van a dar tuste a la marca Samsung. Mira, vamos a entrar a RIP Samsung. Aquí les voy a enseñar. Vamos a poner a ripsamsung.com. A ver a dónde nos lleva. ¡Pam! Al Escobar Inc. O sea, increíble, mano. O sea, con todo esto, mira, ¿qué les quiero decir a ustedes? Leyendo la mitad de la carta, a mí me pone a pensar y me pone a decir, espérate, aquí hay algo que no... Y eso, por eso que estoy haciendo este video, porque yo digo, hay algo que aquí no me cuadra. O sea, una empresa no se puede referir así, una empresa no puede agarrar un producto de otra empresa más grande. Yo digo, aquí hay algo que no entra. O sea, aquí hay algo que no cabe. O sea, aquí hay algo que me huele a pura estafa. ¿Me entiendes? Por eso es que yo pienso que esto viene siendo una estafa grande. Dice, este teléfono viene con un año de garantía de la compañía Phone LTE. Y pues, bueno, o sea, no te dan la garantía de Samsung, pero ellos sí te dan una garantía, supuestamente. Dice, nosotros no tenemos todo el proceso legal de una compañía como la que es Samsung, pero dice, de todas maneras, yo, o sea, Roberto Escobar, te digo de que si tu teléfono es legítimo y tiene algún problema, pues nosotros te lo reemplazamos, dice. Nosotros te lo reemplazamos. Dice, de todas maneras, esto no incluye lo que es polvo y daños de agua. Luego dice, gracias otra vez, tu amigo de Colombia. Ok, o sea, la carta viene de Colombia. Ok, de Colombia. Dice don Roberto Escobar, es el hermano de Pablo Escobar, CEO y fundador, o sea, presidente y fundador de lo que es Pablo Phone LTE. Ok, ahí hasta ahí yo siento de que hay algo totalmente raro en todo esto. Luego vi otro video de otra youtuber que pues ella tiene 1 millón de suscriptores, aquí 1.15 millones de suscriptores, y ella compró el dispositivo. Claro que ella compró el Galaxy Fold 1, que viene siendo la misma vaina. O sea, ellos sacaron el 1 y el 2, ella que compró el 1 en diciembre y no le ha llegado. Y pues aquí ella explica más o menos. Bueno, les voy a enseñar el video de esta youtuber para que ustedes miren la experiencia de ella, que no le ha llegado todavía. Que el teléfono iba a llegar a finales de enero. Ok, ella compró el teléfono en diciembre 14 y le dijeron que le iba a llegar en enero. Estamos a febrero, artistas, y no me llegó. Entonces el día último les mandé un correo preguntándoles que qué onda, que si me iba a llegar o no, y me mandaron este correo. O sea, hasta eso sí me contestaron luego. En el correo dice, y también dice, te tenemos buenas noticias, el teléfono trae modificaciones, viene cargado con Android 10 y tiene mejores especificaciones, mejor calidad de pantalla. Dice, big news coming in febrero. Bueno, in February.
Bueno, después le dijeron de que iba a llegar en febrero y luego ella muestra, miren el envío, se lo voy a enseñar. Ok, ella le da ahí, miren, ahí está, ¿ve? Aquí está, miren, ella lo muestra. De hecho, dice diciembre 14 fue cuando ella lo compró. Y luego aquí dice de que ya fue enviado. Aquí está el carrito que ya fue enviado. Supuestamente en enero 24 y todavía no le ha llegado a ella. Ya pago, completado el pago, en producción, o sea, nada. En envío, pero no dice ni en dónde está, o sea, no dice... Sí, ella dice ni sabe dónde está. Más que artistas. Sigo yo esperando. Yo les recomiendo que todavía no lo compren, esperen a que... Ok, ella dice que no lo recomienden, no lo compren. Este video ya lo hizo febrero 15. Luego más adelante en el video ella dice, bueno, yo les voy a informar en mi Instagram y todo. Yo chequeé el Instagram de ella y ya estamos, ¿qué? Marzo 3 y el dispositivo no le ha llegado. O sea, yo me quedo como, hay algo raro acá. Lo que me pareció más raro a mí, y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado, es en la manera de a dónde tú tienes que hacer el pago. Yo lo iba a comprar y pues mi network sabe que yo les dije a ellos, hey, lo voy a comprar porque pues yo les escribí a ellos y les dije que si me lo podían mandar y pues no me lo mandaron. Pues dije, bueno, lo voy a comprar. O sea, ¿qué onda con eso? Lo compro y ya estuvo. Luego cuando yo lo iba a comprar, yo obviamente, inteligentemente, yo lo iba a comprar con una tarjeta de crédito que tiene seguro. Entonces yo dije, bueno, con mi tarjeta de crédito estoy seguro porque ya me ha pasado de que me han estafado en otros lados y yo pues he recuperado el dinero. Entonces yo dije, lo voy a hacer con esa tarjeta de crédito porque yo sé de que aquí hay algo raro, tal vez no me venga, tal vez me viene una revista y pues yo después hago el complaint y luego la tarjeta de crédito me regresa el dinero. Luego me di cuenta, y aquí les voy a enseñar que cuando tú vas al website, solo te da dos opciones de pago. Y esto es lo que me da risa, transferencia de banco o una criptomoneda, o sea, una moneda pues usando lo que es Bitcoin, ¿me entiendes? Litecoin, ¿me entiendes? Todo eso. Y yo me quedé como, espérate. Bueno, la segunda opción yo creo que pocos la van a usar. Luego yo dije, ¿a dónde está la entrada para una tarjeta de crédito? Dije yo, transferencia de banco. Aquí es donde yo dije, esta es una estafa. O sea, aquí donde yo dije, aquí no es. Les voy a decir por qué. Porque ustedes saben, los que me han contactado a mí en Instagram diciéndome, de hecho yo hice un video, poneme el video donde yo explico lo de las transferencias de banco. 5 dígitos, el código postal. Y aquí pues el código postal de Dallas es 75246. Y aquí dice 100-253. Entonces, y no solo eso, dice país Nigeria. ¿Qué está haciendo Metro PCS en Nigeria? Si ellos tienen their headquarters, es aquí en Estados Unidos. En ese video yo le expliqué a este chavito que no lo comprara porque Metro PCS es una marca de Estados Unidos y cómo es posible que ellos en Nigeria tenían una cuenta de banco. Yo dije, espérate, si Metro PCS es una marca de Estados Unidos, ¿por qué te van a dar una cuenta de banco que está allá? Obviamente ellos usan una cuenta de banco porque las cuentas de banco utilizan el método de cash. Eso quiere decir de que al momento de que tú lo pones ahí, tú no puedes reclamarlo ya, porque lo estás poniendo como cash, una transferencia de cash. Entonces yo dije, espérate. Luego cuando yo voy, o sea, y aquí te dicen ellos, tú tienes que hacer el depósito, dice a este número de cuenta, número papá, y dice, ok, aquí dice hasta el dueño, o sea, aquí te dice exactamente lo que tú tienes que hacer. Y luego me doy cuenta de que esto está en Suecia, y yo me quedo como, espérate. ¿Cómo es posible que Samsung tiene sus headquarters en Estados Unidos, Corea, hasta donde me equivoco? Esta compañía tiene sus cosas en Colombia, están usando una marca de Samsung, y cómo es posible que o sea, si yo me pongo a razonar, ¿cómo es posible de que el depósito va a ser a un banco que yo no conozco? Y no solamente un banco que yo no conozco, que está en Suecia. O sea, yo me quedo como, espérate, aquí hay demasiado. Luego cuando yo vi donde están haciendo los envíos vienen de Dubái y de otras partes. De ahí me quedé como, espérate. ¿Cómo es posible de que todo esto viene de tantos lados? Que aquí hay algo que no me encaja. No solo eso, la razón por la que yo pienso de que yo estoy seguro de que esto es una estafa es porque yo he visto que algunas personas no se lo han mandado, algunos le han mandado revistas. Y no solo eso, cuando tú mandas una transferencia de banco en trámite de cash, tú no puedes reclamar ese dinero. Entonces yo digo, ok, aquí no hay transparencia. O sea, si yo voy a comprar algo, yo siento de que tiene que haber transparencia. Así como la tiene Samsung, Apple. O sea, yo tengo un producto
de Samsung, yo lo puedo regresar si yo quiero. O sea, ¿me entendés? Yo tengo ese derecho. Pero aquí no, ¿me entendés? Porque una transferencia de banco yo no la puedo reclamar. Porque está haciendo a un banco que yo totalmente no conozco y que no está, ni siquiera está en mi país. Entonces yo me quedo como, qué raro, ¿por qué no acepto? O sea, mínimo PayPal, porque vos sabes que PayPal, vos puedes usar cualquier método, pero PayPal no le va a pagar a ellos hasta que a ti te llegue el dispositivo. Yo dije, bueno, ¿por qué no usaron PayPal? ¿Por qué no usaron tarjeta de crédito? Que muchos de los que tienen tarjeta de crédito pueden reclamar su dinero si a ellos no les llega o sientan de que hay algo sospechoso. Entonces, es por eso que yo pienso, y yo solo me estoy dando cuenta que se lo están mandando a youtubers grandes. Y estos youtubers grandes no están diciendo las cosas de una manera transparente. Aquí les puedo enseñar a ustedes a este chavo, buen youtuber, 1.4 millones de suscriptores, super staff. A él se lo mandaron. Y mira, aquí me enseña a Marcus Brownie. Él lo compró, Marcus Brownie compró el 1 y el 2 y no le ha llegado. Imagínate. Luego este chavo, él habla del dispositivo porque a él se lo mandaron, pero él no dice nada, él solo lo examina, pero en su comentario, acá abajo él pone, dice, noten, dice él. Como mencioné en el video, que esto no lo mencionó él, yo que lo estuve viendo, yo no recomiendo a nadie que lo compre, el Escobar Fold. Mucha gente que lo ha ordenado no ha recibido la unidad. Recuerden, si algo suena bueno para ser verdad, la verdad que no lo es. O sea, a mí me parece, yo me quedo como, esta es una estafa. Esto es una... le voy a decir cómo más o menos siento yo la matemática. Yo que soy malo con la matemática. Mira, digamos, el Galaxy Fold, es que por una simple y sencilla razón, señores. Nadie te va a vender un Galaxy Fold de $2,000 a $400 que lo están vendiendo ellos. Porque el Escobar Fold te lo están vendiendo a $400. El Galaxy Fold ni quebrado vale 400, quebrado vale $800. El iPhone 11 Pro Max, quebrado vale como $500. O sea, nadie, absolutamente nadie te va a vender un Fold de $2,000 a 400. Eso es imposible. ¿Me entendés? Luego, hagamos números. Digamos de que se lo compraron a Samsung, porque obviamente se lo compraron a Samsung, porque esto viene de Samsung. Gastaron $2,000. Digamos que ellos compraron 20 unidades. $2,000 por $2,000 por 20. Ok. Ellos gastaron en 20 unidades $4,000, $40,000. Ok. De esos $40,000, digamos de que le mandaron a 10 youtubers. So, ellos tienen una pérdida de $20,000 porque se lo mandaron de gratis a 10 youtubers. Ahora, como ustedes miran el video de Unbox Therapy, mira, el video de Unbox Therapy tiene 2.3 millones de visitas. Digamos que de todos esos suscriptores, digamos que 500 gringos la compran. Dicen, yo vi el video de Unbox Therapy, esto es de verdad, yo lo quiero comprar porque está barato y me di cuenta que es el Galaxy Fold. Digamos que 500 gringos brutos dicen, bueno, lo voy a ir a comprar. Ok, ahora, esta compañía solo invirtió $40,000 en 20 unidades y dieron 10 de gratis para publicidad y para que la gente lo vaya a comprar. Digamos que 500 gringos brutos vienen y la compran. ¿Y la compran a cuánto? ¿A cuánto? A $400. 500 por 400. Mira el número. ¡Pen! 2,000. ¿2,000 qué? $200,000 menos los 20,000 que ellos obviamente dieron de gratis a los youtubers. Vamos a poner menos 20,000. Menos 20,000. $180,000 de ganancia. Ganancia a la compañía esta usando el Galaxy Fold, poniéndole el nombre de Escobar Fold. Señores, yo con esto termino el video. Gracias por haberlo visto. No caigan en esa vaina. Tengan mucho cuidado. Yo hago estos videos, ¿me entendés? Porque yo tengo un amor a la audiencia, a la gente que no caiga en trampas como estas. Señores, gracias. Recuerden una cosa, de que Cristo es el Señor y Él sí es verdadero y Él no te va a estafar porque Él está esperando que tú vengas a recibirle. Señores, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.